Buenos días, esta es una charla dirigida a la comunidad. ¿Sí? Mi nombre es Rodolfo Simón Jiménez Ramos, soy médico psiquiatra. ¿Sí? Soy componente del equipo del consultorio de adicciones, perteneciente al servicio de toxicología del Hospital Posadas. Estoy acá presente con la doctora Ana Bolchuk, que es la jefa del consultorio de adicciones, el doctor Facundo Juárez, que es jefe de residentes de toxicología. ¿Sí? Bueno, el tema que vamos a dar hoy titula Consumo responsable de alcohol, prevención y controles para las fiestas. Este es el orden que vamos a seguir. Vamos a empezar con generalidades. Dentro de las generalidades vamos a ver los alcoholes más importantes en toxicología, qué es el alcohol etílico, cómo actúa en nuestro organismo y qué daños provoca su abuso. También vamos a hablar de prevención, controles y recomendaciones para las fiestas. Los alcoholes más importantes en toxicología son estos. Tenemos el etanol, el metanol y los glicoles. El más representativo es el etilenglicol. ¿Sí? El alcohol metanol es altamente tóxico, al igual que el etilenglicol. Los mencionamos ahora porque van a tener mucha importancia en la prevención, de la cual vamos a hablar más adelante. ¿Sí? El único alcohol que se puede metabolizar en el organismo es el etanol. Se dice que se ganó ese derecho hace 10.000 millones de años atrás, cuando nuestros antepasados primates empezaron a comer frutas podridas y empezaron a metabolizar esta fruta para enriquecer su alimentación. ¿Sí? Hoy no vamos a hablar del metanol, solamente lo vamos a nombrar. Tampoco vamos a hablar del etilenglicol. Específicamente vamos a hablar de lo que es el etanol y de lo que es el alcohol etílico, el alcohol comercial. Bueno, el alcohol etílico o etanol es un líquido incoloro, tiene un olor fuerte, es inflamable. Se obtiene la fermentación de carbohidratos vegetales mediante la acción catalítica de una levadura y también se produce por procesos de destilación, ¿sí? Que no es más que sacarle el agua a una bebida que ha sido fermentada y de esa manera se refina y aumenta su graduación alcohólica. Claro ejemplo de las bebidas destiladas son el whisky, el vodka y demás. No solo se emplea como bebida alcohólica, también tiene numerosas aplicaciones industriales. Está en la industria cosmética, perfumes, o en la industria farmacéutica como un antiséptico. La OMS atribuye 2.5 millones de muertes anuales relacionadas por el consumo de alcohol, de las cuales 13% corresponden a menores de 30 años de edad. Hasta un dato del 2011 se decía que 75 millones de pacientes de usuarios tenían consumo peligroso de alcohol. ¿Sí? El consumo peligroso de alcohol, ¿qué es? Es cuando una persona consume alcohol diario más de lo permitido. Lo permitido en una persona de sexo masculino es de 40 gramos de alcohol por día. Y en una mujer es 20 gramos de alcohol por día. ¿Sí? O sea, el equivalente a, en la mujer, un vaso de cerveza, o en el varón, 2 vasos de cerveza. Y algunos equivalentes en vino y otros tragos destilados. Después lo vamos a ver. Acá podemos ver los diferentes tipos de bebidas, ¿sí? Con su graduación alcohólica. Por ejemplo, la cerveza tiene una graduación alcohólica de 4 a 5%. ¿Qué es la graduación alcohólica en realidad? Es la proporción de alcohol puro en una cantidad de líquido o de bebida. Por ejemplo,
Si acá nos dice que la cerveza tiene un 5% de grado alcohólico, quiere decir que de 100 ml, 5 partes es alcohol puro, o sea, el 5%, ¿no? El vino tiene una graduación alcohólica de 11 a 18%. La champaña tiene una graduación de 18 a 30%. Un dato a decir de la champaña, que es una bebida carbonatada, eso ayuda a la absorción en el estómago y la vía de ingreso al torrente sanguíneo es mucho más rápida. Es más lenta la cerveza. También existen otros tragos destilados que son el vodka, el tequila y el whisky, que tienen graduación alcohólica mucho más alta por el proceso que nombramos. También están bebidas fermentadas reforzadas con alcohol. Por ejemplo, el cóctel, el brandy, el coñac son bebidas fermentadas pero reforzadas con alcohol destilado. Y también tenemos acá el cóctel de ron y tequila, que son la conjunción de 12 bebidas destiladas. Y en ese caso aumenta la graduación alcohólica. Esto es importante porque nos va a ayudar a entender lo que pasa cuando se juntan varias bebidas y se produce una intoxicación en el organismo. ¿Okay? Como dijimos, el alcohol es el único, el etanol es el único alcohol que se puede metabolizar en el organismo, pero también es tóxico. ¿Sí? Tiene un flujo continuo de metabolización, pero cuando se va ingresando constantemente alcohol en el organismo, con graduaciones alcohólicas altas, entonces hay una dificultad en la metabolización y de esa manera hay mayor partes de alcohol en el torrente sanguíneo y sus metabolitos. Entonces eso hace que produzca efectos más rápidos que los que vamos a hablar a continuación. ¿Qué es la alcoholemia? La alcoholemia es la presencia de alcohol en sangre, como digamos. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la alcoholemia? La alcoholemia se calcula sabiendo cuántos gramos de alcohol puro ingresamos en nuestro organismo. Esta es la fórmula para calcular los gramos de alcohol puro. Se hace una multiplicación de la graduación alcohólica, como explicamos, por ejemplo, en la cerveza, que tiene un 5%, más la cantidad ingerida. Un vaso tiene 350 ml, ¿sí? Más una constante del alcohol, que es 0.8. Eso se divide entre 100 para expresarlo en decilitros. Al tener ese valor de los gramos de alcohol puro ingresado al organismo, podemos hacer un cálculo de la alcoholemia, que son los grados de alcohol puro sobre el peso del individuo por una constante de 0.7 en el hombre y la constante es 0.6 en la mujer. De esa manera se obtiene la alcoholemia. ¿Qué pasa con el organismo o con la conducta según el grado de alcoholemia? Por ejemplo, cuando hay un 0.02, luego de beber una copa, como les expliqué, o sea, 20 gramos de alcohol, más o menos, los bebedores leves o moderados sienten calor o relajación. Esto tiene que ver con el tipo de bebedor o el tipo de usuario. No es lo mismo una persona que tenga un consumo esporádico o que nunca haya consumido con alguien que tiene un consumo habitual. ¿Sí? Va a metabolizar el alcohol de diferente manera. Después lo vamos a explicar. Cuando el alcoholemia es de 0.02, pasa esto, hay una relajación o una copa. ¿Sí? Los cambios van ascendiendo, los cambios se producen a partir del ascenso de la alcoholemia. Por ejemplo, en 0.15 ya existe un deterioro definitivo del equilibrio y movimientos, cambios conductuales y del ánimo, ataxia, nixtamia y demás. ¿Sí? Cuando sube más la alcoholemia, por ejemplo en 0.40 hay pérdida del conocimiento, con coma, la piel puede estar húmeda y fría. Pero como les expliqué antes, depende del usuario. Hay usuarios que son de larga data y que tienen una adaptación al consumo del alcohol que con estas cifras pueden estar conscientes sin tener ningún síntoma o tener síntomas leves de intoxicación. Por eso depende de cada individuo y del consumo que tenga en el tiempo y de la graduación de alcohol que tome. Y de la edad de inicio también depende y del sexo. Aquí hay una figura muy interesante
que tiene que ver con la alcoholemia para poder manejar un vehículo, la alcoholemia permitida para poder manejar un vehículo, ¿sí? Y también están las graduaciones alcohólicas. Por ejemplo, esto está tomado de una fuente de la Municipalidad de La Plata. Por ejemplo, hasta 0.2 gramos litro se puede conducir un automóvil. En ese valor, como dijimos antes en la tabla, va a haber una relajación, pero no se van a perder ciertas capacidades motoras para poder conducir. Un vaso de trago en una persona de 70 kilos produce 0.4 gramos de alcohol, o sea, 0.4 de alcoholemia, perdón. Entonces, si consume un vaso de trago, va a poder conducir, ¿sí? Y acá está toda la relación. Y, por ejemplo, si una persona de 80 kilos consume 2 vasos de cerveza, puede llegar a tener una alcoholemia de 0.5. Entonces, todavía va a poder conducir. Pero ya cuando consume 3 vasos de cerveza, puede llegar a tener una alcoholemia de 0.7, entonces es un valor prohibido y puede ser que tenga una sanción. ¿Por qué pasan estos valores? Porque si ustedes se fijaron, a partir de 0.2 ya hay cambios. Hay euforia, hay relajación y demás. Entonces, y de 0.5 hay muchos más cambios en el comportamiento y en la parte motriz, ¿sí? Como fuimos explicando. Entonces, esta tabla nos dice la relación de vasos consumidos con la alcoholemia y lo permitido para poder manejar un automóvil, ¿sí? Lo ideal es que no se consuma nada para manejar un vehículo. Bueno, vamos a hablar de cómo actúa el alcohol en el organismo, ¿sí? Para hacerlo un poco más didáctico y ver, vamos a hacer algo diagramado. El alcohol ingresa como cualquier otro alimento por la boca, pasa al esófago y luego al estómago. En el estómago se absorbe un 20% de alcohol, ¿sí? El resto se llega a absorber en el intestino delgado. De esa absorción pasa al flujo sanguíneo, ¿sí? Al mismo tiempo que está entrando el alcohol, ya empieza a ir por el flujo sanguíneo al hígado para metabolizarse. O sea, el cuerpo, como es un tóxico, está empezando a descomponerlo para poder excretarlo, se puede decir. Entonces pasa al hígado y mediante una enzima que es el alcohol deshidrogenasa, se obtiene un metabolito que es el acetaldehído, que a su vez se descompone en el hígado por la enzima acetaldehído deshidrogenasa. El acetaldehído es altamente tóxico, es un metalito tóxico, perdón, y es altamente cancerígeno, ¿sí? Como dijimos antes, si hay más alcohol en el hígado que las enzimas hepáticas pueden metabolizar, entonces pasan al torrente sanguíneo. Entonces el alcohol produce intoxicación por dos vías, una vía directa y otra por el metabolito que se desprende de la metabolización, ¿no? O sea, el metabolito que se desprende del proceso. Como vemos acá. El etanol y el acetaldehído circulan al resto del cuerpo. Acá está más graficado. En el paso 1, el alcohol entra al tubo digestivo hasta llegar al estómago, así se absorbe 20%, como dijimos, luego pasa al intestino, y luego la sangre del alcohol circula al cuerpo y llega al cerebro, donde va a producir cambios, en realidad, ¿sí? Pero va produciendo cambios en otros órganos. Va a producir cambios fisiológicos, también va a alterar, por ejemplo, la vasopresina, que es una hormona que regula la absorción de líquidos en el riñón, y de esa manera va a aumentar la excreción por vía la excreción renal de líquido, y eso va a producir deshidratación, ¿sí? Entonces, causa una serie de cambios en el organismo. Como podemos ver acá, qué es lo que pasa con la metabolización. Se metaboliza en el hígado a un ritmo constante, como les dije. Pero si hay más aporte de alcohol, hay mayor intoxicación. Okay.
Acá hay un flujograma de cómo actúa en nuestro organismo el alcohol, ¿sí? Cuando el aumento de alcohol y acetaldehído se produce en el organismo por la mayor ingesta y la velocidad con que ingerimos el alcohol, va a producir cambios, como les dije. En la piel va a haber una rubicundez, sudoración, y también va a haber un olor a alcohol. Eso se debe a que empieza una vasodilatación en los capilares de la piel. ¿Sí? Es lo típico, el rubor alcohólico. Como les dije, hay una disminución de la vasopresina, eso causa que los riñones no absorban, no trabajen absorbiendo el agua y se va a expulsar más cantidades de agua. La excreción aumenta un 10% y eso produce deshidratación. También el alcohol llega al corazón, eso hace que los vasos sanguíneos se vasodilaten del corazón y provoca una baja de presión. Esa sangre rica en alcohol mediante la circulación también llega a los pulmones y se produce la respiración alcohólica o el aliento etílico. Al llegar al cerebro provoca cambios en el comportamiento. Esto es muy importante. Entonces, la euforia, desinhibición, mayor sociabilidad, disminución de la ansiedad y de la sensación de relajación. Problemas en la memoria y control de los movimientos. ¿Por qué provocan cambios en el comportamiento? ¿Sí? El alcohol es una droga, se tiene que reconocer como una droga, en realidad es una droga psicotrópica que altera el normal funcionamiento de los neurotransmisores cerebrales. ¿Qué son los neurotransmisores cerebrales? Son sustancias químicas que regulan las funciones neuronales. ¿Sí? Principalmente afecta a 13 neurotransmisores. Son el GABA. ¿Sí? El GABA es un neurotransmisor que produce en el cerebro disminución de las funciones. ¿Sí? Entonces, al estar aumentado el GABA por efecto del alcohol, esos efectos inhibidores se van a potenciar. Va a haber mayor somnolencia, lentitud del movimiento y de pensamiento. También está afectado el glutamato. ¿Sí? El glutamato va a aumentar la actividad cerebral normalmente, pero al estar disminuido va a producir algunos tipos de cambios, como la desinhibición, la emotividad excesiva. También nos vuelve menos cuidadosos y nuestra memoria funciona peor, el típico borrar cassette. ¿Sí? Por eso los que se emborrachan no recuerdan los eventos que sucedieron mientras estaban intoxicados. Es por esa explicación. Y también se afecta el neurotransmisor llamado dopamina. ¿Sí? Aumenta. La dopamina da el sentido de gratificación y hiperactividad y euforia. Es importante resaltar la dopamina porque interviene en muchos procesos adictivos de varias sustancias. Bueno, básicamente es eso, o sea, conocer lo principal. Algunos datos sobre el metabolismo del alcohol. ¿Por qué las mujeres son más sensibles al alcohol que los hombres? O sea, tienen menores concentraciones de deshidrogenasa, del metabolito que descompone el etanol. En realidad, de la deshidrogenasa gástrica. ¿Eh? Porque se han hecho estudios que entre un hombre y una mujer del mismo peso, la mujer tiene más efectos de intoxicación alcohólica, o sea, hay mayor alcohol en torrente sanguíneo y llega a tener los síntomas que explicamos anteriormente. ¿Sí? El consumo de alcohol puede producir hipoglucemia porque el alcohol limita la conversión de proteínas a glucosa, generando bajas cantidades de azúcar en la sangre. Puede durar hasta 16 horas luego de haber consumido alcohol. A ver. Otro dato sobre el metabolismo del alcohol. ¿Tomar bebidas alcohólicas engorda? Sí. Si hay relación del alcohol, puede reducir la oxidación de grasas. O sea, quema de grasas hasta un 73%. ¿Y por qué tomar alcohol produce hambre?
El cuerpo no reconoce las calorías existentes en las bebidas alcohólicas, por lo que no regula el hambre luego de haberlas consumido. ¿Sí? A ver, un dato importante acá es que una unidad de alcohol de 10 ml tarda casi una hora en salir de tu organismo. Un vaso tiene 350 ml. Hagan el cálculo. Va a tardar más de un día en salir del organismo. ¿Sí? A ver, todo tiene un precio. Cuando se consume alcohol, se logran todos esos efectos, los efectos deseados de euforia, desinhibición y demás, producidos por una intoxicación etílica. Pero al día siguiente va a existir estos términos que bien conocen, que es la resaca, cruda, chuchaqui, chaqui, guayabo, como se llama en otros países, ¿no? Es porque se afectan diferentes órganos por el ingreso de alcohol. Por ejemplo, en el cerebro, ¿sí? El alcohol tiene un efecto deshidratante, como explicamos, por el efecto de la vasopresina, y causa una mayor producción de orina. O sea, hay una deshidratación. Cuando existe una deshidratación, el cerebro pierde el líquido en realidad, porque prioriza otros órganos tengan el líquido. Entonces, el cerebro se va a deshidratar, para decirlo más simple. Entonces, por eso se produce la cefalea. Es un causante de cefalea, la deshidratación cerebral, más los metabolitos de descomposición del alcohol. ¿Sí? A ver, ¿qué más pasa? En el corazón hay un exceso de alcohol, puede llegar a provocar inflamación. Incluso cuando hay consumos altos, con graduaciones alcohólicas muy superiores, puede dejar de latir el corazón. ¿Sí? A nivel del estómago, se inflama y genera un exceso de ácidos gástricos, causando irritación. Ahí se producen las náuseas típicas de la resaca. En el hígado, sus enzimas descomponen el etanol, que se convierte en acetaldehído, como explicamos, después ácido acético. El acetaldehído, entre 10 y 30 veces más tóxico que el alcohol. Entonces, el acetaldehído más la deshidratación del cerebro también producen la cefalea post consumo de alcohol. En los músculos se debilitan a causa de la deshidratación y los bajos niveles de azúcar. Esto provoca dolores musculares en realidad. Entonces va a afectar a un sinnúmero de órganos y eso va a causar esa sensación de malestar que produce la resaca. ¿Sí? Hay unos datos importantes de los efectos del alcohol, la primera fase, que tiene también que ver con el grado de alcohol en sangre, con la alcoholemia. Por ejemplo, en la primera fase, podemos decir entre 0.02 de alcoholemia. Inicialmente, el alcohol desinhibe, provoca alegría, ¿sí? Después está la segunda fase, donde se deprimen, la gente que consume llora y demás. Ahí ya hay un grado más alto de alcoholemia, ¿no? En la tercera fase ya cuando ya está causando una toxicidad el alcohol en realidad, la alcoholemia está elevada y se producen náuseas, vómitos, alteración de la conciencia y demás, como explicamos. Entonces, consumir alcohol en realidad tiene un precio que es la resaca. Pero no hay un tratamiento específico para el consumo, para la resaca en realidad. Es darle tiempo, tomar mucha agua, comer algo liviano, ya que por el mismo alcohol ha irritado la mucosa gástrica. Se puede tomar un analgésico para la cefalea, ¿sí? Pero más que todo es la hidratación y tiempo. Acá se puede ver daños por el abuso de alcohol. En realidad estos daños son a corto y a largo plazo, ¿no? En realidad pueden producir cardiopatía e hipertensión, cirrosis a largo plazo, impotencia sexual, esterilidad, atrofia testicular, constipación, diarrea, gastritis, neuropatías periféricas y demás en consumidores habituales y consumidores crónicos, ¿no? O sea, tiene un costo el consumo de alcohol. Bueno,
Se ve que el alcohol es muy nuestro, está en nuestra cultura, es parte de nuestra vida cotidiana, porque está en los festejos. O sea, cualquier razón de festejo se involucra el alcohol. Es un vínculo social, un vínculo cultural y demás. ¿Sí? Así que es inevitable en algún punto de reuniones el consumo de alcohol. O sea, hay gente que se abstiene, obviamente, que no consume, pero es el vínculo social. Se ven en diferentes situaciones sociales. Por ejemplo, ahora vamos a ver consumo de alcohol durante las fiestas. Vamos a hablar de prevención. ¿Sí? Para aquellos que consumen alcohol o deseen consumirlo, existe la posibilidad de que hagan un consumo responsable del mismo. ¿Sí? ¿Qué es el consumo responsable? Es tener la información para poder tener un modo de comportamiento. Vimos cómo actúa el alcohol, qué es el alcohol, qué efectos causa en el organismo y a partir de eso tomar una decisión. ¿Sí? En realidad es una intoxicación producida por uno mismo. ¿Sí? Toda cosa contraria a eso conduce a que lo hagan en una oportunidad y cantidad inadecuada o en condiciones que lo prohíban. Por ejemplo, no es responsable consumir alcohol si vamos a conducir, como se puede ver en esa foto, o si una mujer está embarazada o en el trabajo. Tampoco es responsable consumir alcohol en gran cantidad, como se ve en la primera foto, ¿no? No es responsable consumir alcohol hasta llegar a la embriaguez y sufrir daños psicológicos, médicos, biológicos y hasta legales. Cuando el grado de alcoholemia aumenta, como vimos, o sea, se pierden ciertos valores preventivos. ¿Eh? El individuo, el usuario, pierde la capacidad de poder manejar ciertas situaciones. Entonces se desinhibe o puede llegar a dormirse, por decir, conduciendo por efectos del alcohol y puede tener este tipo de problemas, ¿no? Fuera de eso, el consumo de alcohol prolongado en el tiempo puede causar enfermedades o puede empeorar enfermedades preexistentes, como enfermedades mentales como la depresión, psicosis y demás. Entonces, hay que hacer un uso responsable del alcohol y no un abuso. A ver, para hacer prevención tenemos que educar al entorno donde se consume el alcohol. ¿Sí? Tiene que ser responsable. También tenemos que respetar al que no consume. Hay personas que son astemias y no consumen alcohol y hay que respetar su decisión. Cuando nosotros lo usemos, consideremos los límites de la situación, de la posibilidad de hacerlo y de la cantidad que ingerimos. ¿Sí? Teniendo un conocimiento que ahora le dimos de qué es el alcohol, cómo ingresa al organismo y en qué cantidades cambia el comportamiento, entonces podemos decidir hasta dónde poder consumir alcohol, cuántas copas, qué tipo de alcohol. ¿Sí? No consuma alcohol para intentar mejorar sus emociones o el estrés. ¿Sí? Obviamente muchas patologías se tapan con este tipo de adicciones, con el consumo de alcohol, con el consumo de tabaco, con el consumo de otras sustancias. O sea, se cree que el consumo es un síntoma de alguna enfermedad mental. ¿Sí? Si cree que el consumo de bebidas alcohólicas lo está llevando a usted o a alguien cercano a una situación fuera de control, busque ayuda en línea. ¿Sí? Después vamos a pasar algunos teléfonos. Vamos a hablar un poco más de prevención. No está bueno acumular bebidas alcohólicas en casa, pues esto podría favorecer no solo a su propio consumo, sino también a que el resto de los integrantes del hogar lo consuman. ¿Sí? Asegúrese que niños, adolescentes y jóvenes no tengan acceso a las bebidas alcohólicas. No deje que lo vean consumiendo alcohol, sea para ellos un modelo a seguir. Vigilen el tiempo que pasan sus hijos ante una pantalla por la abundante publicidad de bebidas alcohólicas. Todavía no está regulado eso actualmente para la difusión de propaganda sobre el consumo de alcohol. Sí en el tabaco, pero en el alcohol aún no.
Existe una situación muy particular en este tiempo, que es la pandemia por COVID-19. Vamos a analizar cómo cambió el confinamiento o cómo cambió esta situación en el consumo del alcohol. Este es un dato de una universidad, es un estudio que hizo la Universidad de Córdoba. Acá podemos ver en el 2017 los porcentajes de consumo de alcohol. Era un 53% en realidad. Luego vienen los psicofármacos, la marihuana, cocaína, alucinógenos y demás. ¿Sí? Pero el principal el consumo es de alcohol. Se dice que aumentó 3 veces el consumo de alcohol en el confinamiento por la pandemia. ¿Sí? Se hizo esta encuesta y 72.3% dijeron afirmaron que empezaron a consumir más o que empezaron a consumir alcohol. 26.6% dijo que no cambió o no empezaron a consumir alcohol. Entonces, es un gran porcentaje. Analizando que son 250 millones de muertes en el mundo de alcohol, entonces esta cifra debió subir mucho más. No solamente por el efecto tóxico del alcohol, sino lo que conlleva el estado etílico. Hay pérdida de valores preventivos, hay desinhibición, hay aumento o descompensación de patologías preexistentes que pueden llevar al suicidio. Así que hay muertes en contexto de consumo de alcohol, accidentes y demás. Por donde lo vean, el consumo de alcohol no es bueno y se incrementó en este confinamiento. A ver, vamos a hacer recomendaciones durante las fiestas, o sea, son los controles y recomendaciones que uno tiene que tomar si consume alcohol durante estas fiestas. Es importante revisar el registro sanitario y la fecha de caducidad de las bebidas. ¿Por qué es importante revisar el registro sanitario? Como vimos al principio, hay 3 tipos de alcohol. Uno es el metanol, que es altamente tóxico, ¿sí? Que no se puede metabolizar en el organismo. Y algunas bebidas pueden estar adulteradas con este alcohol. Es 300 ml de metanol puede llevar a producir la muerte de un usuario. Al no metabolizarse en el organismo, incluso puede llegar a ser puede pasar a una diálisis. Es muy complicado. ¿Sí? Por eso hay que revisar el registro sanitario, hay que ver que esté herméticamente sellado, ¿sí? Ver las fechas de caducidad y demás. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, como dije. La compra de lugares clandestinos. No compren alcohol en cualquier lugar, si van a consumir. ¿Sí? Evitar mezclar varios tipos de bebidas alcohólicas. Como dijimos en las graduaciones alcohólicas, van sumándose la graduación alcohólica. O sea, si un whisky tiene 40% y otro vodka tiene otro porcentaje, van sumando. ¿Sí? La graduación alcohólica se va sumando en la cantidad. Si a esto mezclamos más ingredientes como energizantes o psicofármacos, que es la muy conocida jarra loca, ¿no? Entonces vamos a tener mayor efecto tóxico. Como dijimos en un momento, el alcohol, hace unas diapositivas, el alcohol afecta al neurotransmisor del cerebro. Habíamos hablado del GABA, como dijimos, que es el que regula las funciones cerebrales, o sea, las disminuye. Si introducimos alcohol en el organismo, más benzodiazepinas que actúan de la misma manera, ¿sí? Anulando las funciones, vamos a causar mayor depresión de las funciones cerebrales. Eso puede llevar a una depresión respiratoria y a la muerte de las personas que consuman este tipo de bebida. Tener mucho cuidado con esto. Revisar que la botella esté herméticamente cerrada y siempre solicitar el comprobante de la compra. Esto es muy importante. Si van a ir a consumir a un local y demás, es mejor hacerlo por botella. Constatar el número de bebidas, graduación alcohólica y precios por botella y por copeo. Cuando les den un menú, hay que revisar o exigir que les den el precio en realidad del alcohol. ¿Por qué? Una botella con un precio de alcohol
inferior, va a hacer dudar de que sea algo original, puede ser una bebida adulterada, ¿no? ¿Sí? Denunciar los locales con expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad, eso es importante. Y es muy importante poner en práctica la moderación. O sea, si van a consumir en estas fiestas, traten de hacerlo no en lugares que tengan mucha exposición al sol. Porque dijimos en un punto, el alcohol produce deshidratación por todo el efecto tóxico que tiene. Y al estar en un ambiente muy caluroso, va a aumentar la deshidratación. ¿Sí? Así que la toxicidad puede ser mucho mayor o más rápida. ¿Sí? Hay que tratar de beber agua entre las bebidas alcohólicas. Si bebes más lento, podrás disfrutar y saborear más las bebidas. ¿No? La idea es compartir, disfrutar y no consumir alcohol rápido y en mayor cantidad, para ser más prácticos. Ser consciente de lo que consumes y evitar beber con desconocidos también es muy importante, ¿no? Mantén la atención en la familia y amigos. Recuerda que el motivo de las reuniones es una oportunidad para celebrar con los que amas. O sea, no tiene que ser un motivo directamente para embriagarte. Controles y recomendaciones durante las fiestas en contexto de pandemia por COVID-19. ¿Sí? De inicio, decimos que evites todo consumo de bebidas alcohólicas para no debilitar su propia salud y el sistema inmunitario, ni poner en riesgo la salud de los demás. A ver, somos inflexibles en esto, en este punto, es decir, no consumas, porque sí hay un contexto de pandemia que cambia todas las condiciones. Pero es cierto también que esta situación actual estresa mucho a las personas y no van a seguir esta recomendación al 100%. Pero entonces, si usted no bebe, no permita por ninguna razón ni afirmación hipotética de salud la persuada a empezar a beber. Por ejemplo, se han creado muchos mitos respecto al alcohol durante el confinamiento, que el alcohol le ayudaba a no contagiarse de COVID, que es algo muy falso. ¿Sí? Si usted bebe, que sea lo mínimo posible sin llegar a un estado de ebriedad, siempre manteniendo el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, ¿no? Esto es muy importante, porque van a haber reuniones sociales, familiares y demás. Trate de usar su propio vaso. ¿Sí? Tanto el aislamiento como las bebidas alcohólicas pueden aumentar el riesgo de suicidio. Eso es muy importante de resaltar. Si tiene ideas suicidas, llame a una línea telefónica de apoyo sobre temas de salud. Acá tenemos más recomendaciones en contexto de COVID. Evite que el consumo de bebidas alcohólicas sea un aumento que favorezca el consumo social de tabaco y viceversa. El consumo de tabaco se asocia a una progresión más complicada y peligrosa en el COVID. ¿Sí? No mezclen nunca bebidas alcohólicas y medicamentos, pues su eficacia podría verse reducida o podría aumentar su potencia hasta un nivel en que resulten tóxicos y peligrosos, como hablamos, alcohol y benzodiazepinas. No consuma bebidas alcohólicas si está tomando cualquier medicamento que actúe sobre el sistema nervioso central. Ya lo dijimos, las benzodiazepinas. Más de lo que ya recomendamos. ¿Sí? Comente con los niños, adolescentes y jóvenes los problemas asociados con la bebida y el COVID-19, como infracciones de cuarentena y distanciamiento físico que podrían empeorar. Como vimos anteriormente, según la graduación alcohólica, según la alcoholemia, cuando ya pasa de un punto de alcoholemia ya se pierden ciertos valores preventivos. Entonces ya no se respetan el distanciamiento físico, que no se respetan las medidas de bioseguridad. O sea, ya cuando una persona está con una graduación con una cantidad de alcohol en sangre, se va a quitar el barbijo, no le va a importar el distanciamiento, va a tener mucho cuidado en eso. Entonces, lo que podemos hacer es controlar la cantidad de alcohol que bebemos para no llegar a ese punto. ¿No? Bueno, y como una conclusión, ¿no? Permanezca sobrio a fin de conservar una buena salud. Poder estar atento, actuar rápidamente y tomar decisiones con la mente despejada, ya sea para usted mismo o para sus familiares y otros miembros de la comunidad. Es posible hacer un consumo responsable de alcohol. Y como tenemos en este gráfico,
menos alcohol, menos accidentes, menos alcohol, menos violencia, menos alcohol, más respeto, y los menores de edad no deberían consumir alcohol. Entonces, lo que recomendamos es, primero, no consumir alcohol, y si van a consumir, que sea en forma responsable. Bueno, gracias por su atención y felices fiestas. Si alguno tiene una pregunta, le vamos a dar lugar a que pueda hacerla y, bueno, tratar de responderla en este momento. Bueno, al no existir preguntas, vamos a pasarles algunos teléfonos de contacto para que puedan acudir y nosotros podamos darles más información. Para mayor información, comunicarse al Hospital Nacional Alejandro Posadas, Buenos Aires, Argentina. El teléfono es 0800-333-0160. Es el Centro Nacional de Intoxicaciones. ¿Sí? Los otros teléfonos fijos son 011 46 54 66 48 y el 46 58 77 77. Quiero agradecer por su atención a esta charla informativa. ¿Sí? Dar gracias a dirección. Aquí parece que salió. No. Dar gracias a la dirección, a la jefatura de servicio. Parece que hay alguna pregunta en el chat. Ahora la vamos a revisar. Son agradecimientos. Ok. Bueno, gracias por todo y felices fiestas. ¿Sí? Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Finalizar.